Buenos días, buenas tardes a las niñas, niños, adolescentes, a las autoridades y representantes de las instituciones estatales, nacionales y locales, empresas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión en vivo al webinar Políticas Públicas y Acciones para Prevenir y Atender las Violencias Digitales contra Niños, Niñas y Adolescentes. Este evento tendrá 1 hora y media de duración y está siendo compartido y comentado a través del chat Zoom. Invitamos a las personas a participar escribiendo sus aportes y reflexiones. Imaginemos a Sofía o a Juan, niños de 11 años, que usan su internet para hacer tareas, jugar, hablar con amigos, pero un día un mensaje desconocido se convierte en ciberacoso. Su felicidad se convierte en miedo. Como Sofía y Juan, millones de niños, niñas en las Américas enfrentan riesgos en línea y muchos no saben cómo protegerse. La tecnología tiene que ser una herramienta de crecimiento y no un riesgo que los pone en peligro de ser víctimas de violencia. Frente a esta realidad, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes y Child Fund International nos unimos para construir un entorno digital seguro. Este 11 de febrero nos sumamos al Día del Internet Segura, una fecha en la que personas de todo el mundo nos juntamos para inspirar cambios positivos en línea. Este día no es solo una celebración, es un compromiso para proteger a la niñez de las violencias digitales y empoderarlos para que usen la tecnología de forma crítica, creativa y respetuosa. Sabemos que el ciberacoso, la explotación sexual en línea y la exposición a contenido dañino afectan gravemente la salud emocional y el desarrollo de la niñez. Pero también sabemos que cuando les damos las herramientas adecuadas, pueden convertirse en sus propios protectores. Por eso, en este primer webinar, escucharemos las acciones de personas y de organismos estatales en Ecuador, Chile, Costa Rica y México que están realizando para construir entornos digitales seguros. Le doy el paso a Teresita. Muchas gracias, Grace. Y bueno, para dar la bienvenida, agradecemos a María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, y le damos la palabra. Muchas gracias, Grace, Teresita y a todas las colegas y colegas que se están uniendo a esta webinar desde el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos de la OEA como parte y organismo, ¿verdad?, especializado en la vigencia de los derechos de los niños y adolescentes en nuestra región. Nos es de mucha honra el poder participar de esta iniciativa junto con Child Fund y los representantes de estos estados que ha mencionado Grace, ¿verdad? De Costa Rica, Chile, Ecuador y México, en esta primera webinar de una serie que estamos justamente realizando en el marco de lo que es el mes del Internet seguro, que nosotros del día lo hemos extendido a todo el mes de febrero a través ya de publicaciones también que en las redes sociales del instituto hemos abordado. En eso agradecer especialmente a Sara Cardoso de nuestro equipo de comunicación y también al equipo de Child Fund y de los estados que se hacen eco de este tema tan importante como lo es el uso seguro de Internet y que en caso del instituto también ya lo hemos ido desarrollando más y extendiendo hacia otros temas como la ciudadanía digital y todo lo que tiene que ver también con aspectos de la protección ante la explotación sexual y la trata de personas que lastimosamente cobran también estos ámbitos de la tecnología. Entonces no quiero extenderme porque me parece que el aporte que vamos a tener de los colegas, enlaces técnicos de los estados en cuanto a su experiencia de la cooperación entre estados y de la mano con sociedad civil y cooperantes es muy rico en este primer encuentro
y realmente me alegra y me llena de mucha esperanza ver ya 122 personas conectadas con este espacio y de seguro también con las que van a entrar después en contacto con la grabación. Entonces, sin más, quiero pasar la palabra a Cristina Barrera, también de Child Fund, que agradezco mucho podamos estar propiciando este webinar. Muy buenas tardes con todos y todas. Reciban un cordial saludo de Chalpan International. Una especial bienvenida a todos los y las panelistas que nos acompañan desde el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, el equipo de la Subsecretaría de la Niñez de Chile, PANI de Costa Rica, el subsecretario para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación del Ecuador, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Sean todos bienvenidos. La violencia digital, incluyendo el ciberacoso, la explotación sexual y la exposición a contenido dañino, pone en riesgo el bienestar emocional y, por supuesto, el desarrollo de millones de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, cuando les proporcionamos herramientas y conocimiento, ellos y ellas pueden protegerse. Por eso, Child Fund International trabaja activamente con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA para garantizar un entorno digital seguro y protector. En este sentido, con nuestro aliado hemos organizado con mucha dedicación esta serie de webinars durante el mes de febrero que tienen como principal propósito sensibilizar sobre la problemática, hacer visible este riesgo que muchas veces está oculto y no lo reconocemos aún. Este 11 de febrero arrancamos los webinars uniéndonos al Día de Internet Segura, una fecha en la que personas de todo el mundo trabajamos juntas para promover cambios positivos en línea. Este día no es solo un evento, es un compromiso global para combatir las violencias digitales y empoderar a la niñez con competencias digitales que les permita interactuar con la tecnología de manera crítica, creativa, pero sobre todo segura. Nuestro trabajo ya está generando resultados significativos. En Ecuador, en colaboración con el Ministerio de Educación, desarrollamos un protocolo nacional de prevención y atención de violencias digitales, esencial para proteger a niños, niñas y adolescentes de forma rápida y efectiva en el sistema educativo. También distribuimos 3.600 juegos lúdicos que contienen toda una dinámica de escaleras y resbaladeras en las escuelas, siendo una estrategia para enseñar de forma amigable sobre los riesgos en línea y cómo podemos enfrentarlos. En México también apoyamos al CIPINA en la creación de redes intergeneracionales de agentes multiplicadores, quienes difunden prácticas seguras en línea. En Bolivia lanzamos el sitio web de cuidados digitales. Esta es una plataforma interactiva donde niñas, niños y jóvenes aprenden a tomar decisiones seguras al navegar en línea. También ofrece recursos claves para padres, madres y maestros, fortaleciendo así un entorno protector. Las herramientas, actividades y campañas desarrolladas por Chalfont no solo informan, sino que también empoderan, alineándose de esta manera con los principios de la Observación General 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro objetivo es que cada niño, niña y adolescente adquiera las competencias digitales para interactuar de forma segura y productiva en este entorno digital. En los próximos meses lanzaremos una campaña regional destinada a informar, sensibilizar
y movilizar a aquellos tomadores de decisiones, padres, madres y comunidades en general. Desde ya les invito a unirse a esta campaña y a trabajar juntos para construir entornos seguros y detener la explotación y el abuso sexual en línea que podemos ver cada vez más en nuestra región, así como alrededor del mundo. Como madre de una niña de 11 años y como muchos de ustedes, quisiéramos un lugar seguro donde nuestros niños y niñas puedan desarrollarse sanos y libres. Para lograrlo, este es un llamado para unir esfuerzos. Todos y todas, desde nuestro rol en la sociedad, somos llamados a estar vigilantes y crear ambientes protectores. Necesitamos que padres, madres, educadores y líderes comunitarios sumen su voz, pero también su acción. Hagamos de este Día de la Internet Segura un punto de partida para un mundo digital seguro, con protocolos efectivos, recursos educativos y acciones concretas. Juntos podemos construir un entorno en el que cada niño y niña pueda crecer y explorar sin miedo. Les invito a escuchar atentamente todas las intervenciones en este espacio, pues estoy segura que se van a llevar muchos aprendizajes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente la presencia de María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, y también de Cristina Barrera, directora regional de Child Fund, y también sus palabras y el compartirnos el propósito y compromiso de estas organizaciones respecto al uso seguro de Internet y la prevención de las violencias digitales para niños, niñas y adolescentes. Ahora es momento de darle la bienvenida a nuestros panelistas. Vamos a hacer una breve introducción de cada uno de ellos. Por parte de Chile se encuentra Tamara Novoa, socióloga y magíster en sociología, con experiencia en docencia e investigación. Se desempeña como profesional en la División de Planificación y Estudios de la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, donde integra el equipo responsable de la elaboración e implementación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su plan de acción. También nos acompaña Ingrid Conejero Villena, trabajadora social. Ella forma parte del equipo de analistas a nivel nacional de la División de Servicios y Prestaciones del Servicio de Protección especializada en la niñez y adolescencia. Es parte del comité de ESNA de dicho servicio, trabaja en la protección de la infancia y adolescencia hace 15 años y cuenta con experiencia y trayectoria en las distintas líneas de acción del Servicio de Protección. También nos acompaña María Francisca Barra Díaz, abogada, coordinadora del equipo de representación judicial de la Defensoría de la Niñez, es magíster en Sistema Penal y máster en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de España, tiene 15 años de experiencia en materias de infancia y adolescencia, con foco en vulneraciones graves de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es redactora del documento especializado de la Defensoría de la Niñez relativo a la violencia sexual digital, llamado hacia una estrategia de abordaje integral. También está Valeria Illanes Aedo, socióloga de la Universidad de Concepción, profesional de la Unidad de Estudios, Publicaciones y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez, maestra en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y diplomada en Políticas Públicas y Evaluación del Centro para el Aprendizaje, Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe y el Centro de Investigación y Docencias Económicas, con experiencia laboral en la administración pública en departamentos de control y gestión en el sector privado en el desarrollo de investigaciones de diversas temáticas. Por parte de Costa Rica, hoy nos acompaña Erika Moraga Hernández, socióloga, forma parte del equipo de prevención y promoción de derechos de la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de Infancia, o PANI, a nivel nacional hace 5 años. Dicha institución es la instancia rectora de derechos de la niñez y adolescencia de Costa Rica. Erika trabaja en este tipo de acciones relacionadas con gestiones de prevención y promoción de derechos desde hace 19 años. Cuenta además con experiencia como docente en la carrera de Criminología en la Universidad Libre de Derecho de Costa Rica. Por parte de Ecuador, hoy nos acompaña Gustavo Javier Ayala Cruz, subsecretario para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.
Gustavo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, tiene diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora en Ciencia Política y Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Comunicación por la Universidad Central del Ecuador. Gustavo se ha desempeñado como directivo de empresas transnacionales de educación online y virtual, es consultor, ha sido consultor de organismos internacionales en educación para la democracia y evaluación de políticas públicas, ha asesorado a máximas autoridades estatales en el diseño e implementación de políticas públicas, así como en relaciones institucionales, ha sido también profesor universitario y diplomático. Por último, por parte de México, nos acompaña la licenciada Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de CIPINA, destacada en cargos públicos y representación popular. Lorena ha sido diputada federal, presidenta de la Tercera Asamblea Legislativa del Distrito Federal y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Congresos Locales, cofundadora de Por ella por Todas e integrante de la Red de Mujeres en Plural. Ha tenido liderazgo en el PRD, participando en la reforma electoral de 1996. Como asesora jurídica en el Senado y otras instituciones, su experiencia incluye publicaciones sobre procesos electorales y colaboraciones periodísticas en medios nacionales. Su servicio público se extiende a la presidencia del DIF, NKTEP, y asesorías claves en diversas entidades. Actualmente es la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en México. Le damos la bienvenida a todos nuestros panelistas y les comento, el webinar se estructurará en bloques temáticos. Cada bloque va a contar con preguntas disparadoras, preguntas guías, para orientar sus intervenciones y fomentar el debate. El tiempo es muy importante, por lo tanto, las moderadoras, Grace y yo, estaremos controlándolos y les pedimos que por favor respeten los 2 minutos asignados por respuesta. Dicho esto, iniciamos el primer bloque llamado Fortalecimiento Normativo y Cooperación Regional. La pregunta guía es la siguiente. ¿Qué estrategias pueden fortalecer la colaboración entre estados para combatir el grooming, la explotación sexual en línea y la violencia digital? Le damos primero la palabra a Chile, representado por Ingrid Conejero del Servicio de Protección Especializada. Muchas gracias, Teresita. En relación a la pregunta que tú nos haces, comentarte que como servicio hoy en día lo que estamos haciendo es poder revisar toda la normativa internacional, ¿cierto? Y de Estados parte, justamente para poder revisar aquellos aspectos, ¿cierto? O cómo los países han ido calificando delitos que están asociados justamente al aspecto digital y donde los niños y niñas se ven vulnerados justamente en la esfera de la sexualidad, ¿cierto? En su indemnidad. Y justamente con el recogimiento de esta experiencia y además ver de cómo funciona esa experiencia en la normativa internacional, nosotros poder considerarlo, ¿cierto? Para poder ir haciendo enmiendas a los proyectos de ley que hoy día puedan estarse revisando, ¿cierto? Y ejecutando a modo de garantizar que esta instancia también sea hoy en día considerada tomando en cuenta aquellas situaciones, ¿cierto?, de grave vulneración de derechos a los cuales están expuestos niños, niñas y adolescentes asociado, por ejemplo, al fenómeno de la ESMA específicamente, ¿sí? Y de cómo efectivamente a través de espacios digitales se ven facilitados, ¿cierto? Ciertas situaciones o redes, ¿cierto? A las cuales pueden acceder nuestros niños, niñas y adolescentes o adultos tienen acceso a ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es poder seguir fortaleciendo el trabajo que se está realizando de sensibilización en este ámbito tanto en el ámbito público, ¿cierto? Como en el ámbito privado, para poder hacer parte también a la sociedad civil en términos de del fenómeno de la ESNA, de cómo éste irrumpe y de cuáles son las consideraciones que tenemos que tener al momento de abordarlo y además al momento de considerarlo dentro de un contexto digital. Muchas gracias, Ingrid. Ahora le damos la palabra a la representante de Costa Rica, Erika Moraga. Gracias.
Bueno, en este caso en Costa Rica es importante ubicar que hemos tenido instancias que han venido caminando muy de cerca en el tema de entornos digitales y que, por ejemplo, nos dan un muy buen ejemplo de acciones conjuntas que se pueden realizar. Por ejemplo, lo compartíamos en un espacio anterior, la labor de una organización no gubernamental como Paniamor, que en su momento pues ha generado acciones de consulta a los niños, niñas y adolescentes en esta materia, ¿verdad? Y que para nosotros es un referente importante porque es el sustento base de qué piensan los niños, qué vivencias tienen alrededor de estos temas y se convierten a su vez este tipo de acciones en una posibilidad para compartir información de lo que está sucediendo en estas poblaciones, pero también para poder definir un actuar interinstitucional o intersectorial alrededor de esta información. Entonces, para nosotros es un referente, bueno, particularmente Paniamor incluso está, hasta donde nosotros conocemos, integrado a esta red Grooming Latam, ¿verdad? Que constituye un accionar interesante, ¿verdad? Que toma como base el referente de las opiniones o una consulta a las personas menores de edad principalmente. Ahora, si lo vemos como una accionar general, nos parece que es importante el seguir intercambiando información en espacios como estos, porque nos permite identificar para poder atender y situaciones que vivimos de manera compartida, los diferentes países, y que definitivamente nos permiten también proyectar acciones conjuntas que inclusive puedan armonizar, ¿por qué no?, hasta las normativas alrededor de este tema. Muchas gracias por tu intervención, Erika. Ahora, por parte de Ecuador, le damos la palabra a Gustavo Ayala, subsecretario de la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Bueno, buenas tardes a los organizadores y a mis compañeras de panel. Un gusto estar en esta reunión virtual y ver tantos rostros de América Latina. Bueno, yo brevemente quisiera comentar que en el caso de Ecuador tenemos dos instrumentos legales que son importantes. El Código Orgánico Penal, por ejemplo, ya tipifica algunos delitos en el caso ecuatoriano y desde julio del año pasado somos parte del Convenio de Budapest. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es necesario desarrollar también más derecho internacional sobre el aspecto que nos pueda beneficiar a algunos países, también en algunas medidas. Creo que es bueno también el intercambio de experiencias, como han conversado mis compañeras de panel, y yo diría incluso también pensar en cosas más ambiciosas, es decir, los sistemas de comunicación en América Latina, en el mundo, han cambiado y los medios de comunicación nacionales ya no tienen la misma influencia que antes. Sería interesante plantearse incluso campañas de sensibilización a nivel latinoamericano, dado que los componentes de español, por el español, digamos, nos une a todos en ese aspecto. Y obviamente podríamos tener particularidades en otras lenguas y otras cosas que podríamos hacer. Entonces, como estrategia para retomar más desarrollo de derecho internacional, más encuentros para intercambiar buenas prácticas y experiencias y proyectos ambiciosos integradores sobre temas de comunicación común. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le damos la palabra a Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de CIPINA. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Instituto Interamericano de Niño, Niña y Adolescente por este esfuerzo, junto con Child Found, por invitarnos a participar en este importante webinar. Me parece que estamos frente a uno de los grandes temas que está afectando a las niñas, niñas y adolescencias en nuestros propios países y tenemos un gran desafío para promover un entorno seguro y asegurar el acceso a tecnologías que sean seguras para esta población. Y bueno, nosotros consideramos que es fundamental fortalecer la cooperación regional, por eso también me siento muy honrada de compartir este webinar con muchos países de Centroamérica y América Latina y decirles también que desde nuestro punto de vista tendríamos que atender las siguientes estrategias. La primera es la armonización legislativa. Nosotros también ya tenemos muchos avances, hemos legislado
En el Código Penal está establecida la violencia digital. Tenemos incluso una ley que se difundió por todo el mundo, que es la Ley Olimpia, que justamente es una ley que surgió a partir de una víctima, Olimpia, una joven que fue ciberacosada, y a partir de ahí pues estableció como reto fundamental de las legislaturas en nuestro país el establecer este tipo de violencia. Sin embargo, nos estamos enfrentando a redes y a un internet pues que un día dice una cosa y al día siguiente otra, sobre los contenidos, y que creo que ahí es donde tenemos que avanzar de manera conjunta. También consideramos que tenemos que hacer un intercambio de las mejores prácticas. Nosotros como CIPINA tenemos muchas comisiones y grupos especializados en los temas, y este es uno de los temas, de los grandes temas. Y bueno, también estamos fortaleciendo las capacidades en nuestro país, y ahí tenemos una comisión con la Guardia Nacional, con la Policía Cibernética y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad, perdón, y fiscalías justamente para atender este tema. Y bueno, también tenemos que llegar a la parte de la colaboración con el sector privado, llegar justamente a acuerdos con estas empresas tecnológicas para evitar justamente estos contenidos y estas prácticas que están afectando de manera terrible a la niñez y a la adolescencia. Esas serían mis primeras reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los panelistas por haber sido tan rigurosos con el tiempo. Te doy la palabra, Grace. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a iniciar el segundo bloque sobre alfabetización y ciudadanía digital. Aquí tenemos una pregunta guía. ¿Qué mecanismos pueden garantizar que las competencias digitales incluyan las perspectivas culturales y sociales de cada país? Entonces vamos a iniciar en el siguiente orden, dando la bienvenida a Erika Moraga Hernández de PANI de Costa Rica. Muchas gracias. Creo que al respecto de estos mecanismos es importante el ubicar el desarrollo de contenidos locales, ¿verdad? Em, Se necesita crear material. Muchas veces crear material está asociado también a la utilización de recursos que en muchos casos tenemos, sobre todo en el sector público, podríamos tener algunas grandes dificultades en estos temas, pero que es sin lugar a dudas, digamos, tenemos que actuar de una manera muy inclusiva, ubicando que justamente las poblaciones de niñas, niños y adolescentes de zonas indígenas, muchas veces zonas fronterizas, constituyen poblaciones que tienen muchas más vulnerabilidades, ¿verdad? Y hablar de entornos digitales justamente se constituye muchas veces en una situación de riesgo, pero no es en sí mismo necesariamente la cuestión cultural, sino más bien que históricamente han sido poblaciones que tienen muchas vulneraciones y que una de ellas es la falta de información. Y la información que constituye en un factor protector de estas poblaciones y justamente los mecanismos que tenemos que activar para poder darles la protección que se requiere. Em, en poblaciones indígenas hemos visto, por ejemplo, la necesidad también de que las mismas personas que operan programas a nivel local tengan la preparación también para poder de alguna manera ser el agente multiplicador que necesitamos en estos espacios. Entonces, eso implica una serie de preparaciones anteriores para poderle brindar a esta población mejores posibilidades. Y un asunto más que quisiera señalar es la necesidad también de incorporar la voz de estas poblaciones porque tienen expectativas alrededor de los entornos virtuales, están ansiosos, por ejemplo, de algo tan básico como poder tener el acceso al Internet en un mecanismo que ahora es básico, que es tan siquiera el uso del celular, ¿verdad? Como el dispositivo básico, pero que puedo tener el dispositivo eventualmente, pero no tengo el acceso al Internet. Acceso al Internet, pero a su vez no tengo la información que me brinde la protección que se requiere para poder accesar. Esa sería mi intervención.
Muchísimas gracias, Erika. En este momento damos paso a Ecuador. Adelante, Gustavo, por favor. Ay, perdón. Bueno, en el caso de Ecuador, creemos que, como dice la UNESCO, el 60% de países ya llevan a cabo inserciones curriculares en contextos culturales locales. Creemos que esa es una estrategia muy válida para ello. Un segundo elemento es la formación a los docentes en competencias tanto digitales cuanto también en competencias, incluso diríamos, interculturales. Si el docente tiene que ser la principal figura de inclusión y también de localización de los contenidos que se generen. Y adicionalmente, también pensando a nivel latinoamericano, creo que debemos pensar un poco más del papel del español en el Internet y eso, y bueno, y el español como una de las lenguas, porque obviamente cada país tiene otras lenguas que también debemos promover. Pero una coordinación a nivel latinoamericana permitiría que no solo generemos competencias que son importantes a nivel de consumidores de la tecnología, sino también incluso pensar en producciones de la tecnología. La mejor forma de asegurar que la tecnología se adapte a los contextos locales es que no seamos solo consumidores, sino productores. Vi recién una propuesta del presidente del Estado, del gobierno de España, que hablaba de regular las empresas de Internet. Me parece algo muy interesante para estudiar, porque las empresas de Internet, por ejemplo, constituyen ahora el nuevo espacio público. Sin embargo, son empresas privadas y eso afecta el relacionamiento democrático y como ciudadano que debemos tener ante estos organismos. Creo que es indispensable que el mundo piense en regulación también de estas grandes empresas que hoy tienen PIB per cápita más grande que muchos de nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y damos el paso a México con Lorena Villavicencio. Muchísimas gracias. Bueno, a nosotros, siendo un país multicultural, nos parece que es muy importante que se garantice justamente la diversidad cultural, no solo de México, sino de cada uno de los países de América, iniciando por aquí, para asegurar justamente que las acciones que se llevan a cabo realmente atiendan las necesidades de la población. Para nosotros es muy importante que los planes de estudio incorporen contenidos sobre la ciudadanía digital con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque también de diversidad cultural y cultura de la paz. Y en ese mismo sentido, diseñar estrategias de alfabetización digital que involucren activamente a comunidades indígenas, a grupos en situación de vulnerabilidad, asegurando su inclusión en entorno digital. Creo que uno de los grandes desafíos que tiene los gobiernos mexicanos ahora es justamente el garantizar el acceso al Internet. Nos parece que efectivamente es un instrumento pues que ya está totalmente legitimado y es de uso común y es también una exigencia de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y comentarles que en el caso nuestro tenemos una guía de ciberseguridad que está hecho en diferentes lenguas indígenas, que es para niños, niñas y adolescentes, lo cual me parece que es muy importante que se haga justamente atendiendo este tema de la inclusión. Esas son las propuestas que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, Lorena, y a los ponentes por sus interesantes e importantes aportes. Estamos sistematizándolo y luego lo podremos compartir en conclusiones, por supuesto. Adelante, Teresita. Ah, no, perdón, disculpa. Yo estoy aquí con. eh, tenemos el siguiente participación de Tamara Novoa González de la Subsecretaría de la Niñez de Chile. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Grace. Estaba escuchando atentamente a los otros estados y creo que me sumo a sus palabras. En el fondo, los mecanismos que tenemos son más bien parecidos. Sin embargo, yo creo que para Chile este es un gran desafío, sobre todo porque nosotros tenemos todavía una persistente brecha digital entre zonas, por ejemplo, más urbanas y rurales del país, o diferencias en el acceso a la tecnología según nivel socioeconómico. Por lo tanto,
no nos es tan fácil incorporar las perspectivas culturales y sociales para las competencias digitales. Yo creo que también un mecanismo importante que tenemos y que hemos desarrollado como país es la ley de garantías, que es una ley del 2022, pero que reconoce distintos derechos para niños, niñas y adolescentes, los garantiza, y uno de ellos es el derecho a acceder, recibir contenidos informativos que sean adecuados a su edad, a su madurez, a su grado de desarrollo de acuerdo a cualquier medio, en el fondo, y acá se incluye el medio digital. Y yo creo que es importante que tengamos un cambio de paradigma para comprender que no podemos avanzar sin incluir las particularidades y las perspectivas culturales y sociales. Por lo tanto, yo me uno a lo que decían mis compañeros, aquí es muy importante, por ejemplo, incorporar la participación activa de las comunidades, el compromiso, tener mesas de trabajo, por ejemplo, con los cuales se pueda también escuchar e incorporar en la política pública a la diversidad cultural y social, en este caso de Chile, pero en el fondo de todos los países. Muchísimas gracias a Tamara y a todos los panelistas por sus importantes ideas. Y también agradecerles a los más de 193 personas que están conectadas en este webinar a través de Zoom y a los que están también siguiéndonos a través de las plataformas de Facebook. Doy la palabra a Teresita. Adelante. Gracias, Grace. Bueno, como decía Grace, estamos atentos también a la participación del público, estamos recopilando varias de sus preguntas porque les recuerdo que sobre el final de este webinar va a haber un bloque de intercambio. Dicho esto, entramos de lleno al bloque 3, que es sobre protección de datos y ciberseguridad. Acá la pregunta disparadora es cómo equilibrar la protección de datos personales con la promoción de entornos digitales abiertos y accesibles. Le damos la palabra para que arranque con estas reflexiones a Gustavo por parte de Ecuador. Bueno, realmente es un reto equilibrar, digamos, la protección de datos personales con la promoción de entornos digitales. Creo que lo principal es tener un enfoque integral y heurístico. En el caso ecuatoriano hemos logrado avances, digamos, no perfectos, pero desde luego avances como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es muy reciente en el caso de Ecuador, del 2021. Y en el caso del Ministerio de Educación desarrollamos estrategias de llevar unas campañas a territorio donde enseñamos a niñas, niños y adolescentes y también a los docentes, desde luego, estrategias desde pequeños elementos para cuidar su seguridad personal. También acercamos la tecnología en territorio. Por ejemplo, tenemos el mundo virtual de Eugenia, un uso adecuado de Internet, de dispositivos digitales y algunos esfuerzos adicionales. Nuevamente, creo que otro mecanismo importante es la regulación de estos instrumentos, porque digamos, el Internet y muchos de estos instrumentos ya son parte de nuestra cotidianidad, son parte de nuestra socialización permanente. Y eso hace que tengamos que concebirlos de una forma mucho más ajustada a ese tipo de factores. Y por último, simplemente diría que si bien hay algunos elementos que debemos trabajar, digamos, online, en protección de esto, creo que es importante también estrategias offline, es decir, temas de convivencia, de reforzamiento de relaciones humanas, porque eso nos va a permitir tener lo que alguien decía, los filtros necesarios para consumir los mensajes que vienen de otras partes o incluso ciertas dudas y sospechas. Siempre las relaciones humanas se constituyen en el mejor protector para los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le damos la palabra a la licenciada Lorena por parte de México. Muchas gracias. Pues sí, en México partimos de que pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a Internet y a todo el ecosistema digital de manera segura. Por lo que la principal herramienta que tenemos para la protección de datos personales es la prevención y la información. Es importante comentar que nosotros hemos impulsado acciones como la capacitación del personal público, escolar y familiar, así como crear información adecuada de niños, niñas y adolescentes, dependiendo de su edad, sobre el uso seguro y responsable de las redes
y dispositivos de telecomunicaciones. Sobre el tema de la educación en privacidad digital, debe fortalecerse mediante campañas, como aquí se ha señalado, que se sensibilicen sobre el manejo seguro de, de, de este instrumento, y también es muy importante exigirle a las empresas tecnológicas la implementación de controles parentales y configuraciones de privacidad predeterminadas que resguarden la identidad de los usuarios más jóvenes. Finalmente, el desarrollo de tecnologías de encriptación y herramientas de protección de identidad contribuirá a garantizar un acceso seguro a los entornos digitales. Aquí tenemos que el gran reto es efectivamente regular. eh, Sabemos que hay un debate sobre la libertad de expresión, pero necesitamos regular o establecer algunos filtros para evitar justamente que esta gran herramienta del conocimiento se convierta en un instrumento de riesgo, como se dijo acertadamente al inicio de este webinar. Muchas gracias, Lorena, por tus reflexiones. Ahora le damos la palabra a Chile, representado por Tamara. Bueno, también esta pregunta me parece que es un tremendo desafío para Chile. El 94,3% de los hogares declara que tiene acceso pagado a Internet, y los niños en promedio desde los 8 años ya acceden a un dispositivo móvil. Entonces es un súper tema para el país. Nosotros, al igual que en la respuesta anterior, tenemos un marco legal, ¿cierto?, que regula y que protege a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la protección de los datos personales, pero también el derecho a la intimidad y a la reserva. Tenemos también algunas políticas que se han desarrollado, la Política Nacional de Ciberseguridad, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que dentro de sus objetivos también incorpora esta temática, por supuesto, y distintos programas que se han llevado a cabo desde el área de educación, orientaciones para regular el uso de celulares, etcétera. Incluso ahora hay una discusión que todavía no es ley, pero donde se está discutiendo si los niños, niñas y adolescentes pueden tener o usar el celular en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, tenemos un marco normativo que regula, pero también tenemos y creemos que es muy importante realizar capacitaciones, realizar campañas, ser transparente en cómo se van a usar los datos, que haya un consentimiento informado del uso de los datos, que cuando se compartan los datos desde el Estado, por ejemplo, siempre sean anónimos, sin algún identificador. eh, Tener como los resguardos mínimos, ¿cierto?, para los datos, y también hacer campañas de sensibilización, de acompañamiento, de concientización, ahí vincularnos, ¿cierto?, con el sector educación, para el uso con los niños, niñas y adolescentes. Entre muchos otros, ¿cierto? Y le doy el pase a mi compañía del Servicio de Protección Especializada. Gracias, Tamara. Solo para complementar en este ámbito y considerando también bajo un poco la línea que mencionaba Gustavo, ¿cierto? Y Lorena, la importancia de poder trabajar aspectos interventivos y nosotros sobre todo como servicio, poder llevarlos a cabo dentro de los procesos que se realizan con los niños, niñas y adolescentes que ya están como parte del servicio, que acceden a una oferta, ¿cierto?, programática, y dentro de ese mismo proceso interventivo que se lleva a cabo, como el poder establecer estrategias de establecer una relación adecuada con el uso seguro también, ¿cierto?, de la Internet en términos de cómo ellos y ellas se relacionan con la herramienta en sí mismo. ¿Sí? Y cómo desde ahí también se pueden establecer factores que puedan ser protectores en términos de la consideración que, por ejemplo, el uso del celular es algo que ellos ya tienen en sí incorporado, partiendo eso sí por cada etapa del desarrollo en el que se encuentren. Pero si pensamos en adolescentes, por ejemplo, el uso del celular es una vía que le permite expresar, es una vía que permite establecer una relación con el otro, una identificación.
de expresión artística, es como una extensión, nos señalaban algunos adolescentes en términos de ellos mismos y de su relación con el mundo y con los otros. Entonces, cómo dentro de esos procesos también podemos generar espacios de trabajo que permitan que esta extensión por la cual ellos hoy día se visualizan pueda ser una herramienta que finalmente pueda favorecer el desarrollo de distintas alternativas o estrategias que ellos tengan para relacionarse con el mundo, con los otros, con accesos a otros en otros lugares, en otros países, ¿cierto? Y que finalmente pueda ser una experiencia facilitadora que ayude a potenciar, ¿cierto?, las herramientas de ellos y no tan solo quizás verlo, ¿cierto?, como desde el riesgo, sino que también como desde la relación que yo establezco puedo favorecer muchos otros aspectos en ese término. Muchísimas gracias, compañeros, por la reflexión y cerramos este tercer bloque con la intervención de Erika por parte del PAN de Costa Rica. Gracias, Teresita. Particularmente en nuestro país y en específico de un accionar que ha venido realizando el Patronato Nacional de la Infancia, ha sido el acompañamiento constante a través de un programa que nosotros le llamamos Academia de Crianza hacia los padres de familia, que trabaja diferentes temáticas, pero que uno de ellos en particular es el uso seguro de Internet tanto a los padres como también a los niños, niñas y adolescentes de las localidades. Y actualmente, mediante las gestiones de consejos participativos, se brindan proyectos que tienen que ver con estas temáticas, pero nos ha permitido incluso espacios donde por ejemplo, los adolescentes comparten sus vivencias de cómo activan mecanismos de seguridad alrededor del uso. Entonces, es Gustavo lo mencionaba antes, este equilibrio que necesitamos entre accesar a un derecho, que es el derecho a la información, ¿verdad? A espacios seguros, pero a su vez brindarles herramientas para que ellos ubiquen los riesgos, pero también algo que me parece sumamente vital entre estas poblaciones es que de la voz de otros niños, niñas y adolescentes se escuchen esas posibles formas también, porque es como un diálogo que tiene incluso como una escucha aumentada, digo yo, ¿verdad? De poder enseñarles a resguardar sus datos personales, a incluso no ser agentes que multipliquen violencia, sino que más bien utilicen la herramienta de una manera adecuada y puedan más bien tener otros espacios de aprendizaje. Por ejemplo, y que puedan reconocer con nombres y apellidos qué es grooming, qué es sexting, y cuáles son los mecanismos que puedo activar de filtro, de seguridad. Entonces, esta necesidad también del acompañamiento en línea de los padres y de sus grandes dudas al respecto del tema por una cuestión también de brecha generacional y informarle, porque muchas veces les decimos, esto es grooming, pero bueno, ¿y cómo denuncio el grooming? ¿Verdad? ¿A dónde lo denuncio? Entonces, para esto, la institución también ha generado algunos mecanismos como una línea gratuita, como una línea WhatsApp, como mensajes que se pasan también por nuestras redes. Pero esta es una experiencia muy particular, por ejemplo, del PANI, pero sabemos que otras instituciones, desde, por ejemplo, el sector educación, también están haciendo una importante labor desde las aulas, desde la currícula alrededor del tema. Gracias. Muchas gracias, Erika. Grace, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar el cuarto bloque. El cuarto bloque habla precisamente sobre algunos temas que ya lo han mencionado ustedes, que es la participación activa de niños, niñas, adolescentes en estos procesos. Entonces, la pregunta motivadora, ¿cómo se puede garantizar que la voz de las niñas, niños y adolescentes sea escuchada y tenga un impacto real en la toma de decisiones, ¿no? En la formulación de políticas públicas alrededor precisamente del uso seguro del Internet y la prevención de las violencias en línea? Entonces, le damos la palabra en este momento a México para que Lorena pueda iniciar. Gracias. Y agradezco mucho porque esta pregunta me gusta mucho. Este, Nosotros en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país, que se estableció hace 10 años,
se reconoce un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, que es su derecho a participar en los asuntos de su incumbencia. Y esto lo estamos desarrollando activamente de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo que ha presentado nuestra primera presidenta mujer en México y evidentemente pues estamos haciendo diálogos con niños, niñas y adolescentes en todos los estados, con las autoridades más importantes, con los gobernadores, con presidentes municipales, donde ellos expresan libremente cuáles son sus ideas y dentro de este tema hemos notado que el tema del Internet para ellos es un tema fundamental porque además es su manera de habitar en el mundo también. Es un mundo Internet para los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y ahí hemos tomado su opinión y seguiremos haciéndolo. Y ellos detectan dos cosas. Uno es la necesidad de tener el conocimiento claro de a través de qué mecanismo hacer las denuncias cuando ellos detecten algún riesgo. Por eso es muy importante la información. Los niños, si les das acompañamiento en estos temas a través de las familias, de las escuelas, de la autoridad, los niños aprenden a detectar estos riesgos y aprenden también a rechazar estos riesgos y acudir a hacer la denuncia correspondiente. Y es justamente lo que estamos haciendo en estos diálogos de cara a la definición del próximo programa que evidentemente pues tiene una parte muy importante el programa de gobierno que se ha planteado para este sexenio que recientemente inició, es justamente el garantizar este derecho de acceso a Internet, pero sí establecer algunas limitantes que se van a regular en leyes, pero también tenemos que acudir pues a prácticamente a todos los actores de la sociedad para que caminemos de la mano en el tema de qué tipo de filtros vamos a establecer, pero me parece que un gran filtro es que los niños estén suficientemente informados de los riesgos y ellos aprenden también a tomar sus decisiones. Muchísimas gracias, Lorena, por tu intervención. En este momento vamos a dar paso a nuestras compañeras de Chile. Adelante, por favor. Gracias, Grace. Adelante. Bueno, esta pregunta quisiéramos responderla colocando en valor dos consideraciones. Una, que es importante entender la participación de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas desde su integralidad, no solamente desde el derecho a ser escuchados, sino también desde la libertad de asociación, el derecho a la información y libertad de expresión, que bien dijo Lorena, la libertad de pensamiento, conciencia y creencia y religión. Sobre todo en espacios y entornos donde se colocan a disposición sus creencias e ideas. Eso por una parte. Y lo otro también que quisiéramos señalar es que para que sea una participación efectiva e incidente, es necesario promover tanto la formación digital que se ha dicho en otras intervenciones, como la protección de datos que también se ha dicho. O sea, aquí vemos cómo se van imbrincando todos los elementos que hemos colocado en discusión. Y a la vez, para que la inclusión sea efectiva de niños, niñas y adolescentes, es importante considerar todo el ciclo de política pública, no solamente la formulación de la política, el diseño de la política, sino también su implementación, su evaluación, e incluso el formulamiento, cómo colocamos el tema en la agenda pública y gubernamental. Eso por un lado, y lo otro es que para asegurar también el cumplimiento como la participación de niños, niñas y adolescentes, es necesario que se cumpla todo el ciclo de participación. O sea, no es solo generar la instancia, sino también hacer las instancias de devolución. Y otro punto a considerar es que es necesario también avanzar en que los niveles de participación sean adaptados a las capacidades de niños, niñas y adolescentes y no sean meramente consultivas, sino también a ir avanzando a generar coparticipación, porque hay que tener claro que solo niños, niñas y adolescentes pueden decirnos qué es vivir en un espacio como ese. Entonces, esas serían como las consideraciones generales que podríamos aportar a la discusión en esta pregunta. Muchísimas gracias, Valeria, por tu intervención. En este momento le vamos a pedir, por favor, a Erika de Costa Rica que pueda compartir también sus experiencias. Sí, quería compartir una experiencia muy reciente. Estamos estrenando la política de niñez y adolescencia
de este año y hacia el 2036. Y justamente el tener muy activada la posibilidad en los espacios de participación para la formulación de la política, los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes en la formulación de la política, pero también en lo que implica la implementación de esta y lo que vayan a ser los momentos donde se va ubicando cómo vamos avanzando, tienen definitivamente que tener el sello, la impresión de las voces de las personas menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes. Y, y ahora pues, ya hemos mencionado en diferentes preguntas la necesidad y lo importante que es que esta intervención sea inclusiva, ¿verdad? Porque muchas veces en términos de los propios recursos que tenemos, pues accesamos a la población más central, ¿verdad? De una provincia o del país en general, y justamente las poblaciones fronterizas o las poblaciones migrantes, las poblaciones de poblaciones indígenas, se quedan fuera de este proceso que implica, ¿verdad?, el que se define una política nacional desde su formulación hasta su evaluación, siempre contemple las voces de estas, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un gran compromiso, en este caso para Costa Rica, con este inicio de esta nueva política, lo está haciendo definitivamente. Para decir otro ejemplo asociado a esto, el que ellos puedan estar en espacios como el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de Costa Rica y su voz se escuche adentro, ahí en el espacio, el que en una comisión de seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño se incorpore la participación de ellos, pero previamente e incluso porque ya ellos solicitan directamente, necesitamos saber previamente cómo funciona esto, qué es lo que se está midiendo y entonces esa, digamos que es esa voz que de alguna manera exige, ¿verdad? Primero asesórenos, primero infórmenos para luego tomar decisiones y decir, es por aquí, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia muy interesante, es un compromiso, es un desafío enorme, ¿verdad? El lograr mantener ese nivel de participación, ese nivel de información. Antes decía que era básicamente decisiones informadas, ¿verdad? Justamente es eso, Lorena creo que lo mencionaba hace un momento, y bueno, se dice rápido y parece fácil, pero no lo es, ¿verdad? Porque implica una sostenibilidad importante. Creo que muchos espacios se están abriendo a esas voces. Entonces, en la metodología LUNDI estamos justamente voces, espacio, pero el gran compromiso creo que nos está convocando a los adultos, independiente de dónde nos movamos, si es desde la familia, desde las comunidades, desde las instituciones, es este. Yo soy audiencia, o sea, hay un compromiso de parte mía con respecto a esta voz para poder realmente generar incidencia. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Y en este momento, para cerrar este bloque, invitamos a Gustavo a participar, por favor. Bueno, creo que esto implica hablar de democracia y cómo fortalecerla. Y la democracia se aprende con la experiencia, no solo se aprende con modelos teóricos o con enseñanzas, digamos, conceptuales. Es necesario que los niños, niñas y adolescentes tengan en su práctica cotidiana, en los diferentes espacios que participan, espacios, digamos, justamente participativos, más bien dicho, es importante eso. Un segundo elemento creo que es información, como han señalado muchas de las compañías panelistas. Sin embargo, en un mundo con tanta saturación de información, creo que es importante también en forma paralela desarrollar la competencia de desarrollo del pensamiento crítico para que sepa discernir qué tipo de información es real, para que sepa discernir qué tipo de información es valiosa. Un tercer elemento, diría, es el involucramiento con su colectividad. Una persona aislada, una persona individual no genera democracia. Y en eso es importante la reflexión colectiva y la convivencia.
Y nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que tras el COVID, la sociedad ecuatoriana sufrió un desgarre en su tejido social muy importante que necesario revertir desde varios lados, no solo desde políticas sociales, económicas, desde luego, sino también desde la educación, por ejemplo, que es nuestro campo institucional. Estamos promoviendo una nueva estrategia de convivencia porque sabemos que la convivencia se aprende. La convivencia también es una habilidad social a desarrollar. Y eso es importante. Para nosotros es importante que el individuo esté en una reflexión colectiva, en una parte de la comunidad, que tenga información, que sepa discernir y que practique la democracia. Nosotros tenemos dos experiencias dentro del sistema educativo. El uno es el modelo de educación, el modelo de participación. Por ejemplo, los consejos estudiantiles que deben organizar cada institución educativa a inicios de año. Y otro, tenemos el programa de participación estudiantil, que eso es más bien como una figura, digamos, de promotor comunitario en donde abordan temáticas que les pueden afectar de la comunidad o nacionales o globales y acciones para enfrentarlas. Son algunas de las estrategias que nosotros realizamos. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Recordarles, por favor, a nuestra audiencia colocar sus preguntas y comentarios en los chats del Zoom y redes sociales. Estamos con un equipo de trabajo que les va a sistematizar. Recuerden que al finalizar o antes de finalizar este webinar, vamos a tener un espacio para contestar esas preguntas. Adelante, Teresita. Muchas gracias, Grace. Bueno, estamos entrando al quinto bloque sobre sostenibilidad y colaboración multisectorial. Este bloque tiene dos preguntas. Les recordamos a los panelistas que son 2 minutos por pregunta. Entonces, la primera pregunta de este quinto bloque es, ¿qué elementos aseguran la sostenibilidad de las políticas públicas en entornos digitales a largo plazo? Abrimos este bloque con la participación de Chile. María Francisca, te damos la palabra. Gracias, Teresita. A ver, yo creo que hay que partir de la base que cualquier política pública para ser sostenible a través del tiempo y a largo plazo requiere una estrategia de abordaje integral con una serie de elementos, ¿ya? Y el primer elemento que se presenta acá es la necesidad de un marco regulatorio de lo que son los entornos digitales. O sea, una política pública creada sin un marco o bajo el alero de un marco regulatorio donde imponga obligaciones a las empresas de servicios digitales claros en materia de detección de riesgos, en materia de adaptación del entorno digital en favor de niños y adolescentes, por cierto, va a ser una política pública que no va a ser sostenible a través del tiempo. Otro punto importante es una institucionalidad, es decir, organismos públicos que tengan la capacidad suficiente de poder supervisar el cumplimiento de esas obligaciones. Y por cierto, la política pública tiene que cumplir, o esta estrategia tiene que cumplir con una serie de elementos adicionales. Ya hablaron de la participación de niños y adolescentes durante todo el ciclo de una política pública, diseño, implementación, evaluación, adaptación. Y eso básicamente porque estamos en presencia de tecnologías de la información que van avanzando. Una política pública no puede, de entorno digital no puede ser rígida. Otro elemento importante que me parece relevante destacar es la gobernanza. En Chile tenemos muchas políticas públicas, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial, muchas ideas en el fondo también promovidas por el Ministerio de Educación. Pero lo cierto está en que ninguna de ellas dialoga con la política de niñez y adolescencia, por ejemplo. Entonces es indispensable que todas estas políticas dialoguen y tengan un enfoque en niñez y adolescencia y, por cierto, haya en el fondo un enfoque, en el fondo, en generar un entorno digital seguro a favor de niños y adolescentes. Solamente para culminar, creo que es importante partir de la base que una política pública debe partir de la base que es el entorno digital el que debe adaptarse a las necesidades de niños y adolescentes y no niños y adolescentes adaptarse a un modelo de negocio que no fue creado para ellos, en el fondo. Así que bajo ese contexto creemos que esos son los elementos mínimos para que una política pública pueda ser sostenible a través del tiempo. Muchísimas gracias, Francisca, por la intervención. Ahora le damos la palabra a Costa Rica. Erika, te escuchamos. Gracias. Yo me voy a referir principalmente al tema de la planificación, ¿verdad? La planificación de las acciones, la planificación estratégica de las acciones debe implicar justamente un tiempo para poder abocarnos a generar acciones que realmente garanticen que los entornos digitales sean espacios, no tengan tantos riesgos como los están presentando, ¿verdad? Y en ese sentido,
una cosa mínima y básica es pensar en las poblaciones que no están accesando. ¿Verdad? Porque, bueno, hay muchas acciones inmediatas o paralelas que debemos incorporar, pero justamente esta es una acción que se incorporó en la política de niñez y adolescencia de Costa Rica y es la ampliación del acceso, porque sigue siendo un derecho, o sea, el derecho a poder accesar a la información está siendo vulnerado y también tendríamos que pensar en los que están logrando accesar, cómo generar esos factores protectores. Entonces, en la planificación de estas acciones, a través de una política nacional de niñez y adolescencia que incorpore el tema de los entornos virtuales, pues es muy, muy importante. Y algo que creo que es vital es la colaboración público-privado. Creo que cuando las instituciones públicas nos sentamos y conversamos alrededor de los temas y de las grandes acciones que estamos llamados a generar, pues encontramos una gran necesidad de recursos, de compartir experiencias y creo, y por lo que he visto en algunas otras experiencias país, este es un tema, digamos, donde nos podemos darle la mano en Costa Rica, por ejemplo, la Comisión Nacional que se creó a partir de la ley contra el grooming es justamente un híbrido de estas acciones donde necesitamos del apoyo de empresa privada o de organizaciones no gubernamentales que están caminando muy bien en este tema de entornos digitales y que creo que a nivel de la institucionalidad, pues de repente nos quedamos un poquito rezagados y ahí es donde necesitamos poder hacer este tipo de alianzas. Y yo creo que otro tema que se debería de considerar es el tema de la participación ciudadana, ¿verdad? No podemos hacer nada pensando en que somos la plataforma, tenemos las competencias, hay una normativa, si no involucramos a toda la población en las diferentes formas posibles. Gracias. Muchas gracias, Erika. Ahora le damos la palabra a Ecuador. Gustavo, te escuchamos. Bueno, yo creo que toda sostenibilidad de la política pública está basada en la amplia participación de sectores de la sociedad. Mientras más amplia sea esta participación y mientras más se responda la política pública a un consenso alcanzado, creo que eso le garantiza sostenibilidad. Y lastimosamente eso es lo que más carecemos en nuestros países de América Latina. Tenemos pocos espacios de consenso y la verdad muchos disensos y políticas públicas que de muy corto plazo. Ya en el tema tecnológico, digamos específicamente, sí creo que necesitamos un marco legal y normativo con regulaciones claras, una infraestructura tecnológica robusta que soporte el crecimiento y la evolución de los servicios digitales y la implementación de procesos continuos de educación, capacitación, información justamente para el desarrollo de competencias digitales que permitan la apropiación, un uso crítico y algunos elementos, digamos, más activos en el consumo digital. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Para cerrar este primer bloque de preguntas, dentro del bloque 5 le damos la palabra a la licenciada Lorena. Muchas gracias. Bueno, también para asegurar la sostenibilidad de las políticas públicas para prevenir y atender las violencias digitales contra niños, niñas y adolescentes, coincido que es necesario la participación activa de diferentes sectores de la sociedad. Estamos hablando del gobierno, estamos hablando de las escuelas, de los parlamentos, de la sociedad civil, de las empresas. Todos tienen que participar para que tengan sostenibilidad estas políticas públicas. Y decirles que en el caso mexicano, las autoridades y la sociedad en general tienen la obligación de hacer valer el interés superior de la niñez. Es un principio al que estamos obligadas todas las autoridades y también todos los actores importantes de este país tienen que hacerla valer. Y esto, bueno, pues se supondría que si se tutela este interés superior de la niñez, pues tendríamos mejores condiciones para hacer la regulación con estas empresas de Internet y garantizar, evitar los riesgos que supone ya la navegación en estas redes. Nos parece que también para poder sostener estas leyes a través del tiempo necesitamos garantizar un presupuesto
donde se destinen recursos a la protección justamente digital de niños, niños y adolescentes y tener también indicadores para estar viendo cómo vamos avanzando y qué tipo de cambios se necesitan en un momento determinado, porque coincido que en este tema pues tenemos que ser muy flexibles porque hay que irnos ajustando a los cambios, al entorno cambiante que implica el mundo digital. Y bueno, decir también que nosotros consideramos que tenemos que garantizar en las leyes el enfoque de la prevención, nunca acudir a las políticas prohibicionistas porque del Internet para niños, niñas y adolescentes, porque nos parece que esto no va a funcionar, porque ya está muy legitimado, es parte de sus instrumentos y sus herramientas fundamentales para el acceso a la información y al conocimiento, y que lo que tenemos que garantizar en todo caso es el acompañamiento de padres, de personas cuidadoras, de las propias escuelas, del gobierno a través de algunas políticas públicas y justamente acompañamiento para evitar, orientarlos sobre los riesgos y darles las señales de alerta para que puedan acudir a alguna institución a presentar sus denuncias, como ya lo había dicho, y siempre es importante que los niños, niñas y adolescentes acompañen estas políticas públicas, como muy bien lo refirieron, desde un punto de vista de la integralidad de estos procesos. Y bueno, esos son mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Para terminar este quinto bloque, les voy a leer la última pregunta disparadora, que es, ¿qué buenas prácticas de colaboración multisectorial podrían ser replicadas en otros contextos? Arrancamos con la intervención de Chile. Gracias, Teresita. A ver, hay varios ejemplos, pero específicamente en Chile nos parece importante destacar la Estrategia de Transformación Digital 2035, que fue elaborado por la Cámara, por la Comisión de la Cámara del Senado de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Y por qué lo vamos a destacar? Porque en ella trabajó la CEPAL como apoyo técnico y también se hizo un trabajo absolutamente mancomunado con el sector privado. Participó la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, participó la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, es decir, es una estrategia que tiene todo un componente respecto de protección de derechos de ciudadanos y de niños y adolescentes en el contexto, en el fondo, de entornos digitales. Ahora tiene brechas, y esas brechas son que no ha sido socializado, no dialoga con la política de niñez y adolescencia, no hay un reporte de cuáles son las acciones en el fondo que se han ejecutado. Pero por cierto, creemos que esa es la vía, ¿ya? La vía es un trabajo colaborativo con cogarantes, empresas, sociedad, niños, y con también la academia y el área científica que permita efectivamente hablar de multisectorialidad en la adopción de cualquier tipo de medida o de trabajo que permita establecer entornos digitales seguros. Entender que es un ecosistema y como tal todos convivimos en ese ecosistema y por tanto es indispensable la participación de todos en el desarrollo de un trabajo mancomunado. Así que bajo ese contexto creemos que es una de las prácticas bastante buenas de destacar. Lo vamos a dejar también acá para que lo puedan en el link, poder linkearlo y poder observarlo, que tiene varios componentes que son bastante en el fondo ad hoc a lo que se requiere en el fondo para el abordaje de un entorno digital seguro. Muchas gracias, Francisca. Y sí, sería muy bueno que todas estas buenas prácticas que están mencionando, y van a mencionar ahora los demás panelistas, si son tan amables también de dejarlas en el chat para que el público tenga un acceso rápido a ellas. Le damos ahora la palabra a Erika de Costa Rica. Te escuchamos. Erika, está silenciada. Hola, ahora sí. Es una estrategia que se implementó en nuestro país que se llama Hogares Conectados, que tiene que ver con la preocupación de cómo hacer para que las familias de escasos recursos lograran accesar a redes sociales y a Internet en general. Y esto fue a partir de pandemia. Y entonces fue una estrategia que se generó a partir de diferentes colaboradores, bueno, en este caso el Instituto Mixto de Ayuda Social, que normalmente es la instancia que brinda algunos subsidios a los hogares en pobreza y pobreza extrema. Y las familias son previamente preseleccionadas, ¿verdad? Se les da un periodo de acceso, tenían como
diferentes alternativas definidas ahí en un porcentaje de la posibilidad de conexión. Alrededor de 78.000 hogares lograron accesar a esta alternativa em, y se hizo en conjunto con operadoras de servicios que tienen que ver, por ejemplo, contigo, con el Instituto Costarricense de Electricidad acá en Costa Rica, cooperativas. Vamos a ver que hay unos datitos por acá. Se les brindaba un subsidio, ¿verdad? Ya mencioné, este subsidio le permitía un internet fijo y cubría un porcentaje del costo de ese acceso, ¿verdad? Ya mencioné lo del proceso de selección a través de un sistema que es el Registro Único de Beneficiarios del Estado, que normalmente en este sistema se encuentran todas las familias que reciben algún tipo de apoyo de las diferentes instituciones y se les proporcionaba alrededor de 36 meses a las familias con la posibilidad de acceder a Internet a tarifas reducidas durante cierto tiempo. Y las operadoras autorizadas, por ejemplo, Liberty, Tigo, Telecable, Instituto Costarricense de Electricidad y varias cooperativas regionales en el país, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos también pensar en estas familias donde la brecha digital es una realidad y promover la inclusión digital. Esta fue una alternativa generada acá en Costa Rica. Muchas gracias, Lírica. Ahora le damos la palabra a Gustavo por parte de Ecuador. Te escuchamos. Bueno, la realidad es que Ecuador tiene mucho que aprender todavía en la cooperación público-privada. Eh, es un campo que yo creo que nos falta muchísimo por desarrollar. En el caso del Ministerio de Educación, yo destacaría la alimentación escolar. Es un ejemplo de colaboración público-privada porque además el Ministerio de Educación compra alimentos a pequeños productores y y esos productos justamente se les da a los niños de la localidad. Entonces, esto permite no solamente un mejoramiento del mercado interno, sino que favorece especialmente la economía popular y solidaria. Sin embargo, yo en este sentido soy muy seguidor también del tema de Mazzucato, de la economista italiana, y yo creo que las alianzas público-privadas deben estar dirigidas a misiones, a aspectos concretos. Y creo que especialmente en el caso latinoamericano debería ser para justamente la innovación en los diferentes campos para desarrollar. Creo que la cooperación público-privada es esencial ahí. Y además, como nos ha demostrado la historia, todo aspecto de innovación siempre ha tenido atrás un Estado también. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora, para cerrar este último bloque, le damos la palabra a la licenciada Lorena de parte de México. Bueno, nada más señalar que algunas buenas prácticas de colaboración multisectorial son fortalecer la coordinación entre dependencias de gobierno para evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, es fomentar mejores prácticas a través de alianzas con el sector privado, eh, nacional e internacional en iniciativas de seguridad digital para niños, niñas y adolescentes. También las redes de sociedad civil es importante impulsar la coordinación con ONGs, universidades, para fortalecer la investigación y la incidencia en políticas públicas, experiencias con otros países, y decirles que en el caso de México, CIPINA es un sistema que prácticamente donde concurren todas las secretarías de Estado, además la presidenta de la República es la presidenta de CIPINA, y decirles que también está la sociedad representada, los poderes, y la verdad es que hemos logrado hacer una coordinación muy buena donde se discuten los grandes temas, donde están integrados prácticamente los actores principales del país y donde están incluidos desde luego los niños. Y decirles que de manera específica estamos proponiendo que en esta coordinación que tenemos, que se llama la Comisión de Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a niños, niñas y adolescentes, hay una propuesta muy importante que se está valorando, que es establecer una matrícula escolar, una materia en las escuelas para la educación digital. Esto me parece que es fundamental porque, insisto, si queremos evitar que los niños tengan riesgos en estas aplicaciones, pues tenemos que darles primero toda la información y esto pues será siempre un elemento
para evitar todos los delitos que se cometen en este ámbito. Y desde luego también incluir a los padres y madres y familias diversas también a tener conocimiento de cómo se manejan estas redes y que también puedan dar acompañamiento a niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Lorena. Y con esta intervención damos cierre al último bloque. Le doy la palabra a Grace. Bueno, queremos, muchísimas gracias, Teresa, agradecer la participación del equipo interinstitucional que representó hoy a Chile. em, a Erika Hernández del PANI de Costa Rica, a Gustavo Javier Ayala Cruz, subsecretario de Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación del Ecuador, Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del CIPINA de México. Han sido bien importantes sus aportes porque nos ayudan además a ver la magnitud de las acciones que se están realizando, pero también los vasos comunicantes que podemos tener para la colaboración entre los países y la urgencia, por supuesto, de trabajar colaborativamente a nivel de la región. Con Teresita hemos hecho hemos tratado de hacer un resumen, algunas conclusiones. Tal vez te doy la palabra para que las puedas leer, Teresita, y vamos complementándolas. Nos vamos complementando. Ujú. Lo primero es agradecerles por las invaluables intervenciones que nos dieron. Se queda para mucho más. Nos gustaría que este webinar no estuviera tan cerca de su cierre, pero por respeto a los tiempos y a sus propias agendas, les vamos a dar un breve resumen de lo que consideramos como de vital importancia destacar y como decíamos con Grace, ambas nos vamos a ir complementando. Pero queríamos destacar que nos quedó más que claro, y espero que al público también, que la transformación digital avanza a un ritmo vertiginoso y con ella obviamente emergen nuevas oportunidades y riesgos que requieren respuestas muchas veces innovadoras, pero también, como veníamos hablando, colaborativas y sostenibles. Todo lo que se ha expuesto en este espacio, en los diferentes bloques, demuestra que más allá de las diferencias normativas o los contextos nacionales, hemos demostrado hoy que existe una convicción común, que es la protección y promoción de los derechos en entornos digitales como una prioridad ineludible. Sabemos que la legislación, la educación digital y la ciberseguridad por sí solas no son suficientes si no ponemos a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la estrategia. Ustedes lo dejaron muy claro. Y destacar que la participación activa de este grupo etario y el reconocimiento de sus voces como ciudadanos digitales son un aspecto esencial para construir finalmente espacios seguros, inclusivos y respetuosos de sus derechos. Otra cosa es que este encuentro también nos dejó claro que el futuro digital de la infancia y la adolescencia se construye hoy con decisiones y acciones concretas que garanticen su bienestar y desarrollo. Grace, no sé si quieres agregar algo más. Sí, solamente creo que es necesario indicar que, por supuesto, se han hecho muchos esfuerzos en los países porque abordaron los temas de regulación, pero obviamente han mencionado también que es necesario continuar profundizando, armonizándolas, trabajando mucho en los temas de prevención, pero también en esfuerzos más regionales. Ahí también comentar que con Teresita se ha logrado desarrollar varios países ya algunos instrumentos que nos dan pistas claras de lo que podríamos hacer regionalmente también para garantizar entornos seguros y protectores en América Latina. También se ha puesto un importante acento sobre la importancia de las alianzas público-privadas, temas de consulta a niños, niñas, adolescentes, por supuesto, y no solamente lo meramente consultivo. Creo que ha habido mucho interés en decir cómo se vuelven copartícipes, ¿no es cierto?, de esta construcción. Varios países han reconocido que han desarrollado materiales inclusivos, han trabajado mucho en los temas de formación docente y la necesidad de generar competencias digitales e interculturales. Alguno de los panelistas mencionaba que en realidad la Internet se vuelve también una forma de relacionamiento y de vivencia para niños, niñas y adolescentes, entonces es necesario que podamos fortalecer esos entornos. La necesidad de trabajar la integración de contenidos digitales en los planes de estudios con enfoques de derechos humanos. Y también trabajar en estas estrategias, nos decían algunos de los panelistas, online, pero también offline, incluyendo sobre todo los temas de desarrollo del pensamiento crítico
Es decir, no es solamente un tema de las competencias digitales como tales, ¿no es cierto? Sino también la posibilidad de un pensamiento que permita, además, en toda la gran avalancha de información que tenemos, les permita a los niños, niñas, adolescentes, por supuesto, poder discernir y poder precisamente empoderarse de aquellos aspectos que son los más valiosos de la tecnología de la información y la comunicación, al mismo tiempo que aprenden también sobre rutas para hacer denuncias, para identificar estos riesgos. Hablaban de la necesidad de tener estas claras rutas de denuncia y que puedan estar ancladas sobre todo a espacios más colectivos. Nos hablaron de la necesidad de trabajar entre las distintas instituciones de los propios estados desde sus competencias para garantizar efectivamente una complementariedad en las acciones que se realizan, garantizar las asignaciones de presupuestos y, por supuesto, trabajar conjuntamente entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Hizo mucho énfasis en que las empresas también son responsables de generar estos entornos digitales y que frente a esa medida se necesita también trabajar mucho en los Claro. temas de regulación. Creo que Mm. Teresita complementando lo que mencionabas, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, a continuación quisiéramos dar paso a que nuestros panelistas respondan algunas preguntas. Han sido varias preguntas, así darles a sí mismo esta recomendación, por favor, de tratar de resumir sus preguntas, perdón, sus respuestas en los aspectos más fundamentales. Y bueno, tenemos algunas em, intervenciones, digamos, que han hablado sobre experiencias. Entonces, tal vez en esa medida, y aquí tal vez Teresita complementando, ¿no es cierto? Tal vez a Erika, que ha hablado mucho también de las experiencias, nos gustaría que nos pueda comentar qué avances significativos han observado en el trabajo que han realizado, qué les ha llenado el corazón en estos procesos. Eso nos ponen nuestra audiencia. Sí, realmente es muy satisfactorio cuando logramos ver cómo estructuras que se han generado a nivel país, donde hemos potenciado habilidades, capacidades en niños, niñas y adolescentes y tienen una serie de habilidades en espacios donde no temen opinar, van conociendo de diferentes temas y se van empoderando sobre sus derechos. Ha sido como muy interesante, por un lado, ver la reacción de los adultos, a veces incluso con el temor, ¿verdad? De que ya no sienten autoridad, de que ya no sabemos sobre estos temas y entornos digitales, pues a toda luz por la población, por la generación que implican estos niños, pues tienen muchas veces más conocimiento que sus padres. Entonces, ha sido interesante y sobre todo para el programa Academia y Crianza que tenemos en nuestro país, el que los padres sienten que ya no tienen herramientas frente a este posicionamiento de la voz de las personas menores de edad. Entonces, es esto de volver a conjugar el tema de que se requiere una autoridad en casa pero efectivamente valide que en cuanto a los conocimientos, ellos muchas veces conocen más, ¿verdad? Pero no deje de hablar de riesgos, pero no deje de hablar de las posibilidades de aprendizaje que tanto adultos como ellos pueden tener. Entonces, estos diálogos son espacios muy interesantes de los cuales podemos aprender, porque en algún momento de la vida, algunos adultos parece que nos metieron un chip que dice que los adultos ya lo sabemos todo, y no es cierto. Y esta población, niños, niñas y adolescentes, vienen y nos dicen, hey, no saben de todo, todo. Hay cosas que es necesario ponerle en paréntesis. Sabíamos en esto, ahora necesitamos aprender en esto otro. Entonces, creo que ha sido un ejercicio donde por lo menos nos proyecta mucha humildad que tenemos que tener los adultos. Y aquí estoy hablando principalmente de los padres de familia, ¿verdad? Que es un espacio al cual tenemos que abocarnos fuertemente con este asunto de hay una brecha digital, de repente me están hablando en un idioma que no entiendo, ellos van de alguna manera capturando y posicionándose en unos espacios, pero de repente el tema de los riesgos es un tema que no están accesando. Entonces, como la importancia de la autoridad, y nosotros decimos siempre esta expresión, y creo que en otros países la utilizan también,
de que son las nuevas calles virtuales en donde no tenemos que aceptarles confites a nadie que no conozcamos, ¿verdad? Y que no hayamos de alguna manera cerciorado de que, quiénes son, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es parte de las experiencias. Ya me había mencionado el tema de que nos ubiquemos como instituciones que necesitamos de acuerpar, de articular para poder coordinar. Esto no lo logramos desde un solo ámbito, desde la institucionalidad. No lo logramos solamente desde la organización no gubernamental. Tiene que ser un trabajo conjunto y tiene que incorporar atención, prevención, promoción de derechos y protección también. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, esta pregunta para nuestros colegas de Chile. ¿Cómo hacemos para regular la utilización de la imagen de niños, niñas y adolescentes en temas de proselitismo político, testimonio para dar a conocer situaciones de vida? Es decir, justamente uno de los temas que hablábamos de cuidar estos datos digitales, pero también cómo cuidamos esta imagen de integridad. Entonces ahí, colegas, para que puedan responderla. Adelante, Bueno, María Francisca. sí, Ujú. es que no sé si Tamara o Ingrid también van a tomar la palabra, pero a ver, en Chile por lo menos nosotros contamos con la ley de 21.430, que es la ley del Sistema de Garantía y Protección Integral, y está suficientemente regulado en esa ley como tanto para organismos públicos como para cogarantes el derecho a imagen de niños y adolescentes y la protección de sus datos personales. Entonces, bajo esa lógica, al menos Chile cuenta con una regulación suficiente para hacer valer ya la efectivización de esos derechos. Es súper importante partir de la base que los derechos no cambian porque se ejercen en un entorno digital. Ya, o sea, el derecho se mantiene. Y el entorno digital, bajo esa lógica, tiene que ser lo suficientemente protector del ejercicio y la efectivización del derecho. ¿Ya? Entonces creemos que, en definitiva, una regulación como la ley de garantía es lo que permite, bajo una institucionalidad de niñez también, conferir protección en ese tipo de entornos. Ahora, ciertamente, creemos que ahí también falta regulación también por parte de empresas en el fondo privadas, quien debiesen en el fondo aplicar en el fondo todo tipo de herramientas que permitan también evitar que este tipo de imágenes sean difundidas o que se pueda transgredir la imagen de niños, niñas, adolescentes. Es decir, ahí tenemos una herramienta súper poderosa que es la inteligencia artificial, que siempre se ha mirado como algo que podría ser muy perjudicial. Lo cierto, por cierto, que mal utilizada puede serlo, pero bien utilizada también puede ser, en el fondo, un aspecto súper beneficioso respecto a establecer filtros, respecto de contenido nocivo, ¿ya? O respecto de alerta en cuanto a este tipo de materiales que se pueden desarrollar o difundir o transgredir derechos de niños y adolescentes en el entorno digital. Entonces creemos que nuevamente caemos en la necesidad de que no basta con una regulación, sino que también es necesario un trabajo colaborativo del sector empresarial. Ahora, ese trabajo colaborativo lamentablemente no se va a lograr si no hay una normativa que los obligue a establecer también ciertos deberes de prevención de ese tipo de riesgo y de mitigación. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, creemos que todo tiene parte de la base de un mecanismo regulatorio, pero también con un trabajo colaborativo con el sector empresarial, pero esos derechos, al menos en Chile, ya se encuentran garantizados por la ley de garantía. No sé si Tamara o Ingrid quieren complementar algo más. Les agradecemos. Adelante, Ingrid. Pedirte, por favor, si es que el No, tiempo. no, no ¿Ya? decir que compartimos totalmente lo que señala María Francisca. Listo. Eso. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, Yo, la siguiente pregunta dirigida a Gustavo. ¿Qué desafíos identifican en el uso de la inteligencia artificial en relación a la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en entornos digitales para la lucha contra la desinformación, que atenta contra valores democráticos y también los temas de violencia?
Bueno, justamente estamos trabajando en el Ministerio de Educación, un documento para, digamos, dar lineamientos a las instituciones educativas sobre, por un lado, el uso de la inteligencia artificial que puede tener en educación, que puede ser un facilitador en muchas cosas, pero también para prevenir ciertos riesgos que existen. El régimen de verdad actualmente que estamos viendo en el mundo muy alterado, no es solo por inteligencia artificial, desde luego también otras herramientas, pero sí ha perfeccionado tanto la posibilidad de mentir y de que sea aceptado, que por eso mismo hablábamos del pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico es fundamental para discernir, porque siempre han existido formas de hacer trampa, de mentir, incluso de violentar con discursos de odio, pero la capacidad tecnológica de hoy nos hace más vulnerables a sectores que no están bien formados. Y eso es indispensable trabajar hoy y en muchos aspectos en aulas. Pero yo siempre repito y retomo, por ejemplo, una frase que decía un pensador español colombiano que en el caso de él hablaba de los medios de comunicación, pero creo que es trasladable también al Internet. Los filtros son importantes y los filtros para el consumo mediático o el consumo de Internet son relaciones sociales. Unas relaciones sociales sanas con los padres, con los compañeros con los compañeros, con amigos, intergeneracional, con diversidad también, son los mejores filtros para prevenir la mentira, la discriminación y el discurso de odio. El discurso de odio prende más cuando el individuo está aislado, cuando el individuo tiene también desconocimiento de otras culturas, de otras generaciones, de otros gustos sexuales, identidades de género, etcétera. El desconocimiento y el aislamiento son factores que conjugan en contra de cualquier proceso de aprendizaje. La educación en sí mismo es un proceso de aprendizaje colectivo y la democracia, por eso también enfatizaba tanto, es un proceso de reflexión colectiva. Eso por un momento. Gracias, Grace. Muchísimas gracias, Gustavo. Y para finalizar la ronda de preguntas, tenemos una para México específicamente sobre si la ley Olimpia es transversal, es decir, contempla niños, niñas y adolescentes, y para su aplicación, ¿cómo se asegura la no revictimización? Bueno, decirte que la ley Olimpia implicó una modificación a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y se estableció, digamos, el ciberacoso y toda la violencia digital. Y también se estableció para ser sancionada en el Código Penal Federal. No se establece específicamente el término de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, opera para todas las personas, sí es transversal, pero también tenemos algunas reformas recientes a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se dice de manera expresa que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del Internet, promoviendo políticas de prevención, de protección, atención y sanción del ciberacoso y todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y dignidad realizadas mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Ya lo establece claramente la ley, pero además también tenemos una ley de protección de datos personales que también está sancionada en el Código Penal. Digamos, sí es transversal, sí hay una preocupación reflejada en la ley, pero coincido plenamente en que no basta que tengamos un marco regulatorio muy eficiente, necesitamos hacer una gran labor de información a la sociedad en general, a los riesgos, como ya lo hemos señalado de múltiples maneras, y me parece que también es muy importante fortalecer ese tipo de espacios de discusión, de buenas prácticas, donde podamos, ojalá pudiéramos llegar a establecer algunas directrices de cuáles son qué contenidos deberían tener nuestras leyes, cómo podemos armonizar nuestro marco regulatorio de todos estos países y cómo podemos enfrentar de manera común este tema, porque son grandes empresas transnacionales las que están regulando estas redes y la verdad es que el Internet no tiene fronteras y sí necesitamos que se pudiera reflejar en el derecho internacional el tema, el tema de los riesgos grandes que se están viviendo por parte de la niñez y las adolescencias en el mundo y de todas las personas en general, porque también se cometen otro tipo de delitos contra personas con otras edades. Entonces, sí creo que valdría la pena hacer un esfuerzo internacional importante para convertir este tema en un tema fundamental. Muchísimas gracias, Lorena, por todas sus intervenciones, a Gustavo, al equipo de Chile.
a María Francisca, a Tamara, a Ingrid y también a Valeria y también a Erika de parte de Costa Rica. Agradecerles muchísimo. Y te doy paso a Teresita para que pueda hacer el cierre. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias a todos por su participación. Damos cierre a un webinar sumamente exitoso e interesante. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero como decíamos en un inicio, también respetar los tiempos de los demás es importante. Por lo tanto, simplemente cerrar con la reflexión de que hoy nos queda más que claro que proteger a la niñez y adolescencia, promover sus derechos en el entorno digital, es una responsabilidad de nuestras instituciones, pero también es una misión colectiva. Nosotros necesitamos hoy en día, y es un llamado a los que nos están escuchando, necesitamos que niños, niñas, adolescentes, sus cuidadores, sus educadores, los líderes comunitarios y cada persona que hoy nos escucha y que vive, ¿no?, en los entornos donde estos niños, niñas y adolescentes transitan, se comprometan a promover y proteger los derechos en el entorno virtual. Para promover estas reflexiones también comentarles que este es el primer webinar de un ciclo, el próximo va a ser el 18 de febrero en este mismo horario y el último va a ser el 25 de febrero. El del 18 va a tratar sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual. En el chat van a encontrar, pero también en nuestras páginas web y redes sociales, los links para poder conectarse. Y el del 25 va a ser sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en el diseño de iniciativas de promoción del uso seguro de Internet. También comentarles que a lo largo del webinar y también en las páginas de todas nuestras instituciones van a encontrar los links a los documentos de interés y simplemente volver a agradecer este espacio que fue sumamente enriquecedor. Les deseo una linda tarde y los esperamos en los siguientes encuentros. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy Gracias a bien. todos y a todas. Gracias. Que Chao, estén muchas muy gracias. bien. Chao, gracias.